Sigamos avanzando. También tenemos otro camino sobrenatural, por medio del cual Dios se comunicó con ciertos individuos. Y creo que este no lo alcanzamos a tocar la semana pasada, ¿cierto? Las visiones. Me parece que no. Así que voy a leer ahí la definición que está al frente de su pantalla. Dice, las visiones. Dios comunicó su mensaje al hombre de manera sobrenatural a través de los sentidos o directamente a su mente, mientras este receptor, el hombre, estaba despierto, ya fuese de día o de noche. ¿Ya? ¿Qué es lo que eran las visiones? Este fue una vía, como usted ve al frente, una vía de revelación especial por medio de la cual Dios le comunicó mensajes, información importante a ciertos individuos. Y esto, a diferencia del sueño, suponemos nosotros que los que recibían la visión estaban despiertos, ¿ya? Estaban con sus sentidos en plenitud. Al parecer, de la manera que ellos percibían las visiones era de una manera donde sus sentidos estaban muy exacerbados, porque estando ellos en el lugar donde estaban, a veces ellos podían palpar, podían ver, podían escuchar esta visión. Así que era una experiencia muy especial, muy sobrenatural, en la cual Dios tomaba de alguna manera todos los sentidos de ese receptor, su mente, sus ojos, de tal manera que incluso algunos sentían que eran trasladados a un lugar determinado para contemplar la visión que Dios les estaba dando. ¿Ya? Es algo muy parecido al sueño, pero en este caso estaban despiertos. Y era una experiencia completa, ¿ya? Una experiencia íntegra donde ellos tenían las visiones, de tal manera que casi podían palpar aquello que ellos estaban viendo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, usted sabe que aquí comienza una revelación muy larga, muy extensa. ¿Quién es el apóstol que escribe el libro de Apocalipsis? ¿Qué apóstol escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Jorge ahí levantó la mano. ¿Quién era Jorge? Jorge, te escuchamos. Sí, ahí te veo con la mano levantada. Juan. Juan, perfecto, te escuché muy bien. Juan, sí. Dice ahí Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que es de donde sacamos nosotros el título del Apocalipsis, ¿ya? Como dice el versículo 1, comienza la revelación de Jesucristo. Y en el griego, la palabra revelación es apocalipsis, ¿ya? Así que por eso le llamamos nosotros en español Apocalipsis, pero Apocalipsis es la palabra griega para revelación. Así que sería el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ya? Dice, después más adelante en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis 1, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La mayoría de los eruditos interpretan que el día del Señor acá era el domingo. Dice, yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega. Se dan cuenta que él escucha, él está en la isla de Patmos, como lo dice el versículo 9, no da ninguna idea de que él está siendo trasladado, sino que en su residencia, en la isla de Patmos, él de repente escucha una voz, como de trompeta, una voz audible, que identifica claramente lo que está diciendo. Después el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué es lo que vio? Una visión, ¿cierto? Vio 7 candeleros de oro en medio de los 7 candeleros. Por lo tanto, él estando en Patmos, él escucha una voz,
se da vuelta como si estuviese en el mismo lugar y en vez de ver su residencia o el lugar donde vive en Patmos, él ve esta visión misteriosa, extraña, que ya la hemos estudiado en la iglesia unos años atrás, estas 7 lámparas o candeleros, ya ve a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, dice el versículo 13, el 14, su cabeza era, y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, nieve, versículo 15, tiene pies semejante al bronce bruñido, versículo 16, tenía en su derecha 7 estrellas, 17, después dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra o su mano derecha sobre mí diciéndome. Se da cuenta que es una visión que integra todos los sentidos de Juan, audible, su vista, al parecer también el tacto, ¿verdad? Porque él ve o siente que este anciano pone su mano sobre él, cae a sus pies, y esto sería más o menos como una visión. ¿Ya? Y usted puede seguir leyendo más adelante que incluso en esta visión él es trasladado como a los eventos futuros. Vayamos por favor a Isaías capítulo 1 ahora. Si alguien me puede ayudar a leer Isaías capítulo 1, versículo 1. Si hay algún voluntario o voluntaria. Carla, tú levantaste la mano. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Bien, gracias Carla. Aquí el profeta Isaías comienza su libro profético de autoridad divina como la visión que vio Isaías y después da incluso su ascendencia, ¿ya? Y si Carla puede leer también el capítulo 6, versículo 1. Sí, lo busco al tiro. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bien. Aquí entonces tenemos una de estos textos maravillosos del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, cuando vemos al profeta ver ya la imagen de Dios sobre un trono y que los querubines, perdón, los serafines adoraban y clamaban con grandes voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí Isaías nos está diciendo que es una visión la que él vio, pero es una visión totalmente que gobierna todos sus sentidos, porque de hecho, dice el versículo 7 que vino hacia él uno de estos serafines con un carbón encendido en su mano y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto sería una manera, una vía en la cual Dios comunica información, revelación especial a un individuo que en este caso sería el profeta Isaías. Y si otro voluntario puede leer Ezequiel capítulo 1, verso 3, por favor. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. ¿Quién se ofrece? Oriel. Hermano Oriel, ahí vi su mano levantada. Dice Ezequiel 1:3, Sí. vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Bien. ¿Puede leer otra vez el principio, hermano, por favor? Que no alcancé a escuchar bien. Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Bien. Y puede seguir, por favor, con el versículo 4 y el 5. Los voy a anotar ahí. Versículo 4 y 5. Y miré, y aquí venía
del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Perfecto, gracias hermano Oriel. Aquí vemos a otro profeta que recibe el mensaje de Dios. En este caso particular no significa que todo el libro sea producto de una visión, pero en este caso particular Ezequiel está recibiendo el mensaje de Dios por medio de una visión extraordinaria, sobrenatural, ya algo que escapa a los sentidos naturales de cómo nosotros percibimos las cosas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta vía de revelación especial que son las visiones? ¿Recuerdan ustedes, sin tener aquí, bueno, tenemos solamente estos 3 ejemplos, pero recuerda usted algún otro momento, otro personaje que haya recibido información divina por medio de visiones? Daniel, Sí, Susana, es tu voz parece. Daniel, Daniel, el profeta. Ya, ahí tendríamos que verificar bien si lo que él percibió fueron visiones o sueños, ¿ya? Si a lo mejor tú quisieras buscar alguno de los ejemplos, ahí tú nos puedes cooperar con eso. ¿Quién levantó la mano? Carla también. Sí, pastor. No recuerdo en qué parte está, pero cuando el apóstol Pedro vio el lienzo con los animales y que no eran inmundos, que significaba que Dios los había santificado. Bien, perfecto. Ahí tenemos una visión en el nuevo pacto, ¿ya? Después que nace la iglesia vemos a Pedro, como bien recuerdas ahí, teniendo esta visión del lienzo a propósito de otro hombre que había visto otra visión, que era Cornelio, ¿cierto? Primero Cornelio tiene la visión y posteriormente Pedro Sí, para que tengan este encuentro. Fabián, me parece que tú levantaste también la mano. Sí, Ananías, el que tuvo que ir a sanar a Pablo. Perfecto. Muy bien. ¿Y tú tienes el versículo ahí a mano? Sí, Sí. ese, Hechos 9:12. Ya, para que lo leas, por favor, con la cita, para recordarlo. Ya. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él. Bien, gracias Fabián. Perfecto, esa es otra visión que tenemos en el libro de los Hechos, donde Dios le comunica al profeta Ananías este encuentro necesario después con Saulo, Saulo de Tarso. Hermana Raquel, parece que usted también quería aportar. ah, Hermana Raquel, usted quería aportar una visión. sí, también era el discípulo Ananías. Ah, ya, el mismo encuentro. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene otro ejemplo de visiones de individuos que recibieron mensaje divino por medio de alguna visión? Aquí tengo Susana. Susana estuvo en lo correcto cuando hablaste de Daniel. Aquí encontré Daniel capítulo 8, porque Daniel tuvo muchos sueños, ¿ya? Pero yo quería buscar específicamente la visión. Dice Daniel 8, versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí.
Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y versículo 2, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Así que bien, ahí Daniel no solamente recibió el mensaje divino por medio de sueños, sino que también de visiones. Y se fijan que es tan vívida la visión que él se ve en otro lugar. Se ve en Susa, en este caso la capital de Babilonia. Bien, ¿alguien más que se nos quede rezagado? Hermano Oriel, ¿usted quería opinar? ¿Que tiene su manito levantada? ¿O se le quedó? Se le quedó la mano levantada, perfecto. Ya. Bien, las visiones no tienen mayor secreto ni mayor misterio, es algo que cuando leemos el Antiguo Testamento, especialmente... ¿Sí, Francisco? El hermano Hugo también quería hablar, me da la impresión, porque encendió su micrófono. Ya. Hermano Hugo, papá. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, escuchamos. que también Ezequiel en el capítulo 8 también tiene dos visiones más. Ezequiel capítulo 8 y en el capítulo 9, la visión de las abominaciones de Jerusalén y también en el 9 sobre la muerte de los culpables. Muy bien. Ya, generalmente estos profetas que uno podría decir apocalípticos, ya que ellos reciben mucha visión en este lenguaje de las últimas cosas, como Daniel, como Ezequiel, ellos tienen estas visiones porque eran muy vívidas para ellos con estos personajes, ¿ya? Así que las visiones, si vemos ahí nuevamente nuestro diagrama, Dios se comunicó con ciertos individuos por medio de sueños y de visiones, ¿ya? Posteriormente tenemos otra vía que son las teofanías y que esto causó bastante conversación en nuestra primera clase cuando lo hablamos. ¿Qué son las teofanías? ¿Se recuerdan que yo les dije una frase bien, una definición bien fácil de recordar, aunque aquí ya la tengo al frente? Pero creo que no está escrita, la voy a escribir, ¿ya? Porque cuando yo la escuché por primera vez en una clase, se me quedó. Pueden leer, ¿cierto? Bien, la teofanía sería la manifestación visible del Dios invisible. ¿Ya? Es la primera definición que puse ahí al frente en su pantalla. Y es bien básica, pero yo creo que esto ya nos recuerda de gran manera lo que era una teofanía. Teofanía es una mezcla, ¿cierto?, de algo que aparece y en este caso de Dios, la teofanía. Y es básicamente la teofanía, la manifestación visible del Dios invisible. Es una manifestación o aparición visible de Dios al hombre. ¿Ya? Es una manifestación o una aparición visible de Dios al hombre. No es un sueño, no es una visión, sino que es una manifestación a la vista de los hombres del Dios invisible, como por ejemplo lo vemos en algunas partes el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y vamos a ver otros ejemplos a continuación. ¿Ya? Y yo recuerdo que Vanessa compartió un ejemplo de la teofanía y que estuve leyendo esta semana y dice aquí más adelante que aquí tengo las teofanías. Una de las principales ocasiones del fenómeno conocido como teofanía o una aparición de Dios implica la presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿Te recuerdas, Vanessa, que tuviste ese aporte y que no fue solamente ahí, sino fue durante toda la travesía de esos casi 40 años en el desierto? Y el Dios
el Dios en el cual creemos es un Dios espiritual, ¿ya? ¿Alguien puede recordar si la frase que yo acabo de decir tiene un fundamento bíblico, que nuestro Dios no es un Dios físico, no es un Dios material, sino que es espiritual y por lo tanto invisible? ¿Alguien recuerda el texto clásico para esto? Que dice que nuestro Dios es espíritu. Una ayuda, lo dijo Jesucristo. Fabián, tú levantaste la mano. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está sentado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Será esa? Sí, ese nos ayuda, nos aporta, porque de hecho nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Por qué? Porque precisamente Dios es espiritual, ¿verdad? Dios es intangible, es inmaterial, está más allá de la materia, pero hay otro pasaje más explícito donde dice que nuestro Dios es espíritu. El Que por hermano lo- Hugo. Ya, hermano Hugo, papá, Juan 4:24. perfecto. ¿Y lo tiene ahí a mano para leer? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Esos dos textos que nos aportaron tanto el hermano Hugo como Fabián son textos clásicos, ¿verdad?, que nos hablan sobre la espiritualidad de Dios y por lo tanto que Él es invisible. Eh, Así que cuando Dios se manifiesta de manera visible en ciertos elementos. Por ejemplo, cuando vemos ahí desde Éxodo 19, cuando Dios revela en el monte el pacto y después les acompaña, vemos que Dios se revela visiblemente en forma de nube, eh, durante el día en una columna de fuego en la noche. En otros momentos, cuando Dios descendía, se recuerdan, sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto. El pueblo de Dios, Moisés y el pueblo, podían ver, presenciar de manera visible a Dios. Pero todos coincidimos que Dios no es ni nube, ni es fuego, ni es un humo, ahí descendiendo la Chequiná, como se le llamaba, a la gloria de Dios. Y si usted está leyendo el Antiguo Testamento, yo por lo menos voy en el primer libro de Crónicas, voy como 3 días atrasado de la lectura recomendada, pero usted puede ver que en ciertos momentos, cuando se construye el templo, el tabernáculo, ni los sacerdotes podían estar dentro del templo, del tabernáculo, porque era como la nube de Dios que se manifestaba en el interior, que hacía que ni los sacerdotes podían estar. Ahora, Dios es invisible, Dios no podemos verlo. ¿Por qué? Porque si un hombre ve a Dios, ¿qué es lo que va a pasar con ese hombre pecador? Que por definición todo hombre es pecador. ¿Qué es lo que nos advierte la Escritura? Si un hombre siquiera pudiese ver a Dios, ¿qué sucedería con él? Muere, ¿o no? ¿Sí, Francisco? Muere. Exactamente. Sí, exactamente, ahí en pocas palabras, ¿ya? Nadie puede presenciar la esencia, la naturaleza, la sustancia del Dios 3 veces santo. Entonces Dios de alguna manera se hace visible para su pueblo o ciertos individuos. ¿Y cómo le llamamos a este fenómeno? Le llamamos teofanías, ¿ya? Teofanía. Voy a volver atrás en nuestra definición. Dice, antes de la encarnación, ¿a qué nos referimos con el vocablo o el concepto encarnación? Porque a veces uno aquí da por sabida todas Nacimiento estas de Cristo. palabras. ¿Quién quiere hablar? El nacimiento de Cristo en. Bien, gracias Francisco. La encarnación o la palabra, el concepto encarnación hace referencia al Dios haciéndose hombre, ¿ya? Obviamente siendo concebido en el vientre de María, su madre, y posteriormente naciendo en Belén. Así que antes de ese momento, antes de que
antes de ese momento de que Dios hiciera hombre en la persona de Cristo, antes de Belén, podemos decir, antes de Mateo 1, 2 y de Lucas 2, las teofanías, dice, o las apariciones visibles de Dios, se asociaban con la aparición del ángel de Jehová o del ángel del Señor, que eso trajo un poco de conversación o de discusión en alguna de las clases anteriores. Y el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, o el ángel de Dios, que son diferentes nombres, era quien comunicaba este mensaje divino a las personas. Si dividiéramos nosotros la historia del trato de Dios, del Dios Trino con la humanidad, podríamos dividirlo en la encarnación de Cristo, ¿ya? Nosotros entendemos que la divinidad es una trinidad o una triunidad, porque la palabra de Dios nos manifiesta que existe un Dios, que hay un Dios existiendo en tres personas. A veces nosotros asociamos el concepto de persona a un ser humano de carne y hueso, pero cuando hablamos de persona en un sentido teológico estamos refiriéndonos a los atributos de personalidad, los atributos de una persona y no necesariamente que tiene un cuerpo humano. Así que cuando decimos que las escrituras nos manifiestan a un solo Dios existiendo en tres personas, no estamos hablando de tres seres humanos, sino de tres seres divinos que tienen la naturaleza de Dios, pero que son un solo Dios, ¿ya? Y según Dios lo ha comunicado en el lenguaje humano, tenemos de manera simple Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad, que la Escritura dice que es el Verbo, el Logos, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, etc. Pero su nombre Jesús viene a existir cuando nace en Belén, ¿cierto? Porque los papás le ponen Jesús. Pero su nombre anterior a eso son títulos, ¿ya? En este caso como la segunda persona de la Trinidad o el Hijo de Dios. Dios, el Hijo, se encarna, adopta la naturaleza humana, la toma, la asume desde el vientre de María. Pero antes de Belén, antes de su concepción en el vientre de María, antes de su nacimiento, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ha existido eternamente, porque es Dios. Y eso sería motivo de otra clase y de otro estudio, ¿ya? Pero eso ya lo hemos enseñado también en la iglesia. Y antes de su nacimiento en Belén, antes de que le conociésemos como hombre de carne y hueso, Él ha existido desde la eternidad. Y antes de Belén, es decir, antes de la encarnación, Él se manifestó visiblemente a ciertos individuos o grupos de personas en el Antiguo Testamento. A eso le llaman los teólogos una teofanía o una de las teofanías, ¿ya? Quizás la más importante para el estudio de los teólogos o los estudios bíblicos. Así que la teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. Como dicen nuestros apuntes al frente, es una manifestación o aparición visible de Dios al hombre, como el ángel de Jehová o el ángel del pacto. Las citas las voy a ver en otro gráfico, ya así que estas me las voy a saltar. Antes de la encarnación, dice nuestro apunte, ahí al frente, ¿ya? Antes de la encarnación, las teofanías se asociaban con la aparición del ángel de Jehová, quien comunicaba el mensaje divino a las personas. Y en este gráfico, voy a seguir leyendo al frente, ¿ya? Una de las principales ocasiones del fenómeno conocido como teofanía es lo que ya dijimos cuando Dios se manifiesta visiblemente en el monte Sinaí. Otros ejemplos de la manifestación divina surgen con el ministerio del ángel del Señor en pasajes como los siguientes, ¿ya? Y aquí entonces les tengo ese gráfico, que es, yo creo, bastante completo, no sé si exhaustivo, pero bastante completo, que aparece en la teología sistemática escrita por MacArthur y Maihue, ¿ya? Así que ahí la transcribí. No voy a leer todos los textos, ¿ya? Pero
se los dejo a su disposición, por eso lo transcribí, lo convertí en gráfico para que usted lo tenga para estudios posteriores. ¿Ya? Este es el libro, no sé si lo pueden ver. Ahí está, ¿ya? Este es el libro, ustedes lo leen al revés. Se ve al revés el texto, ¿cierto? No, se lee bien. Se lee Ah, ya. como teología. Ya, se lee al derecho, yo lo veo al revés acá. Pero este es un buen libro para aquellos que quieren estudiar más profundamente estos temas de teología. Es la teología sistemática escrita por el pastor John MacArthur junto con Richard Maihue, que es el nombre del pasaje donde vivo acá, en mi casa en Quilicura, Maihue, pero con Y, ¿ya? Y es un libro de 1000 páginas. Yo lo compré de oferta en una conferencia, ¿ya? Y ahí tengo todas las cositas del ángel de Jehová. Y se me salió uno de mis apuntes. Ese es un buen libro que usted puede encontrar más información. Aquí hay otro, que este es más barato. A veces está en oferta en La Cruzada y en Vida Libros. Estas tiendas siguen atendiendo y en estos tiempos de cuarentena ellos van a dejar libros a las casas. Es decir, usted puede comprar por internet en La Cruzada y en Vida Libro. Y este es un buen libro que también trata todos estos temas. ¿Ya? Ahí lo tiene. Compendio Portavoz de Teología de Paul Enns. Y yo por lo menos no he encontrado nada que me arroje dudas. Él es bautista como nosotros, es dispensacionalista, pretribulacionista, bautista y todo lo que nos gusta a nosotros, ¿ya? Y este es un muy buen libro porque es un compendio de todos estos temas teológicos y ahí puede buscar más información sobre el ángel de Jehová y un montón de otros temas. Incluso al final tiene una sección que habla de feminismo, de socialismo, de la prosperidad y de todos esos temas que a veces no encontramos respuestas, ¿ya? Aquí hay otro libro, este fue un regalo del pastor Douglas Krieger, así que cada vez que abro el libro me recuerdo al pastor Douglas que nos visitó. Y aquí hay otro libro bueno también que usted puede adquirir, que a veces está en oferta en Vida Libros, y es Teología Sistemática de Roland McCune. También usted puede encontrarlo por menos de 20.000 pesos, a veces está en oferta 15, 19.000 pesos en la Vida Libros. También es un teólogo bautista, independiente, y con todos los ista que nos gusta, bautista, dispensacionalista, tribulacionista y todo eso, ¿ya? Y ahí usted puede tener para los hermanos, hermanas que les gusta estos estudios. Después les puedo mandar fotos e información si usted quiere. Ya, aquí tenemos, voy a ver cuántos minutos llevamos. Quiero ver aquí primero que la hermana Mari Figueroa hizo un aporte, no sé cuál de las preguntas, pero Mari Figueroa, que está en Facebook, dice, segunda carta a los Corintios 3:17. A ver, vamos a ver qué es lo que dice acá este texto. Segunda Corintios 3:17. Ah, perfecto, Mari, aunque no me va a escuchar ahora, pero va a escuchar después. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo creo que era en respuesta a la espiritualidad de Dios. Gracias, Mari. Volvamos acá y leamos algunos ejemplos de esta teofanía, que es el ángel de Jehová. ¿Ya? A esto se le llama cristofanía, pero es parte de las manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Alguien estaba hablando? Sí, yo, pastor. Lo que pasa es Francisco. que yo no puedo levantar la mano, disculpe. Ya. ¿Es lo mismo cristofanía que teofanía? Aquí adelante, en nuestro apunte, dice algo así. A ver, no sé si lo estás leyendo. Dice, deberíamos identificar a la persona divina en semejantes apariciones como el Hijo de Dios preencarnado, es decir, una cristofanía.
al parecer, la cristofanía es una manifestación visible del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, antes de la encarnación. ¿Ya? La cristofanía es una manifestación visible del Cristo preencarnado. ¿Y el ángel de Jehová sería una El ángel de Jehová cristofanía o una teofanía? es la cristofanía. El ángel de Jehová es una cristofanía, según lo que dicen acá nuestros teólogos. ¿Ya? Porque es una manifestación visible, como teofanía, una epifanía, ya es una manifestación visible del Cristo, pero antes de Belén, cuando él ya asume la naturaleza humana en María, en el vientre de María, y nace en Belén, ya no es una cristofanía, ya es Cristo, definitivamente humano. Pero la cristofanía es una de las subdivisiones de las teofanías, ¿ya? Porque obviamente es una manifestación visible del Dios invisible. No está hablando si es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el Dios trino que se manifiesta visiblemente, ¿ya? Pero hay algo muy interesante que vamos a ver después. Pero quiero primero ver estos ejemplos en el cuadrito. Vayamos por favor a Génesis, capítulo 16. Acompáñenme por favor ahí para que usted lo vea con sus propios ojos. En Génesis 16. Génesis 16, versículos 7 al 14. No sé si algún hermano puede leerlo, por favor, o hermana. Génesis 16, del 7 al 14. Alguien que no haya leído hasta el momento. ¿Alguien se ofrece? Francisco, Sí, yo he hablado, pero no he leído. Puedo adelante. cumplir la condición. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Perfecto, gracias hermano Francisco. Aquí tenemos, según los teólogos, una primera cristofanía o una aparición del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, una manifestación visible, en este caso para Agar. Y aquí yo espero que conozcamos el contexto, es cuando Agar tiene que irse, me parece, de la casa, ¿ya? Y le aparece el ángel de Jehová, porque ese es el nombre que aquí lo llama, ¿cierto? En el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová, o el mensajero, para que podamos sacar un poco la idea de que es un ángel o un ser creado, como los ángeles que conocemos, eh, como Miguel y otros por ahí, ¿ya? Eh, ¿Me están viendo? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? ¿Me ven, cierto? Porque aquí como que tuve un... Ya, perfecto. Es que aquí de repente se me paran los cuadros y no sé si sigo transmitiendo.
Aquí tenemos al ángel de Jehová, pero que usted sabe que la palabra ángel, tanto en el hebreo como en el griego, significa básicamente mensajero, ¿ya? El ángel es un mensajero de Dios, es alguien que transmite el mensaje de Dios. A veces el título de ángel se le da a hombres comunes y corrientes, ángelos o ángelos en el griego, y creo que más adelante está la palabra en hebreo que es malak o algo así. A veces son personas comunes y corrientes que llevan un mensaje y se les llama ángeles porque son mensajeros. Otras veces ángel denomina a los ángeles que sirven a Dios, ¿ya? Los que uno se imagina con alas, pero que no necesariamente tienen alitas, pero que son seres creados por Dios, espirituales para comunicar el mensaje y para servir a Dios. Pero en el Antiguo Testamento, y como usted lo ve acá en nuestro gráfico, y de hecho en una de las teologías acá, incluso da hasta la cantidad de veces, son cientos de veces que habla del ángel en el Antiguo Testamento, y muchas de ellas se refieren al ángel de Jehová como la persona de Cristo manifestándose visiblemente antes de su encarnación en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y uno de los consejos que yo le voy a poner aquí al frente, en nuestras definiciones, es que pensemos en la palabra de mensajero más que la naturaleza del mensajero, sino su oficio. Y en este caso sería Cristo, antes de su encarnación, actuando como el mensajero de Dios, como haciendo visible a Dios, ¿ya? Y en este caso, para nosotros, para poder determinar si es el ángel de Jehová, es decir, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, nos va a indicar el contexto del pasaje, si es un ángel común y corriente, si es un ser humano o si efectivamente es Jesús o el Cristo antes de su encarnación por los atributos divinos. Y aquí, por ejemplo, en el versículo, en Génesis capítulo 16, versículo 13, dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Entonces, por un lado, vemos a alguien que es el ángel o el mensajero de Dios, alguien visible para los ojos de Agar, pero después en el versículo 13 le llama a ella, o en este caso el narrador, que sería Moisés, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Se da cuenta que no puede ser un ángel común y corriente, porque ¿qué es lo que nos dice aquí el escritor inspirado? Es que llamó el nombre del Señor que hablaba con ella y le puso el título posterior, que lo tiene ahí, ¿verdad? En el versículo 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Hay otros ejemplos más claros todavía. Vayamos a Génesis 22, por favor. Génesis 22. Génesis 22, del 11 al 18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo por algún motivo perdí los videos de ustedes, así que no los veo. No veo si me están haciendo algún gesto o no. Así que tendrían que hablarme o levantar la manito ahí para yo ver si hay algún voluntario para leer. Génesis 22. ¿Hay algún voluntario o voluntaria, por favor, con Génesis 22? ¿Alguien me puede hablar? Porque no sé si estoy bien con la conexión acá. Sí, Jorge. está bien. Jorge está voluntario. Ya, Jorge, te escuchamos, por favor. Génesis 22, 11. Sí, del 11 al 18, por favor. Ya. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová se dirá provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has usado a tu hijo, tu único te venceré, y como las estrellas de tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bien, muchas gracias Jorge ahí por tu ayuda leyendo este texto. Ya aquí vemos otro ejemplo claro en Génesis 22, del 11 al 18, de este personaje, de este ser que se manifiesta y que la Escritura dice que es el ángel de Jehová o el mensajero de Jehová, que es distinto al Dios Padre, pero que también asume esta condición de divinidad, como la vimos de manera no tan evidente a lo mejor en Génesis 16, pero aquí nos dice, desde el versículo 11, ¿verdad? Que dice entonces, el ángel de Jehová le dio voces, le habló, le extendió, y le dice después en el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Se da cuenta cómo él se apropia de que es finalmente Dios mismo hablando, pero como personas diferentes. Estos son ciertos anticipos de lo que ya el Nuevo Testamento nos muestra claramente como la Trinidad o la Triunidad, es decir, un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después dice el versículo 15 de Génesis 22, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y miren lo que dice el verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Se fijan o no que un poco como que nos confundimos? ¿Quién está hablando? Está hablando el ángel de Jehová, pero él asume que es Dios mismo, pero diferente al Dios Padre. Entonces entendemos y concluimos que de alguna manera es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, manifestándose visiblemente, corporalmente en este caso, a Abraham. Bueno, y ahí usted tiene un montón de ejemplos que no podemos leer. Yo algunos los marqué con el asterisco, los que para mí eran más evidentes. Voy a ir a Génesis 31. Este con Jacob también es bastante evidente. Génesis 31. Génesis 31. Dice versículo 11 al 13. Génesis 31 del 11 al 13. Voy a leer yo para hacer el énfasis. Y me dijo el ángel de Dios. Se da cuenta ahora, otra vez es el mensajero de Dios. Una persona diferente a Dios mismo, a Dios Padre. En sueños. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy, ¿qué es lo que dice? El Dios de Betel, donde tú ungiste en la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Se percató el detalle, no? Dice el versículo 11, me apareció el ángel de Dios, el mensajero, indistintamente si el ángel de Jehová, de Dios, del Señor. Pero, ¿qué es lo que dice de sí mismo el ángel de Dios en el versículo 13? Yo soy el Dios de Betel. ¿Se da cuenta? Entonces, la única explicación, la única conclusión, cuando uno lo analiza a la luz de toda la Escritura,
es que este es una cristofanía, una teofanía, es decir, Dios el Hijo manifestándose de manera visible a estos individuos, ya sea Agar, una mujer, Abraham, Eliezer, Jacob. Génesis 32 ahora. Seguimos con Jacob. Génesis 32. Este es un texto más largo. Génesis 32, de los versos 22 al 32. Lo voy a leer yo también rápidamente. Pero yo le ruego que usted también lo lea ahí para que lo compruebe con su vista. Génesis 32, versos 22 al 32. Dice, y se levantó aquella noche Jacob, y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, que es un hombre, no tenemos el título ni el nombre, pero es un hombre, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es el nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado ¿con quién? Con Dios. Es decir, el varón este mensajero, está él mismo diciendo y afirmando que luchó con Dios, es decir, él es Dios. Después, ¿en qué versículo quedé? En el versículo 28, ¿ya? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, ¿a quién vio? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se da cuenta que tenemos otra evidencia, otro texto de esta aparición del Cristo preencarnado antes de su nacimiento en Belén, alguien diferente a la persona de Dios, del Jehová que conocemos, pero con los atributos divinos, de tal manera que él se llama a sí mismo Dios. Hay otros ejemplos donde usted puede leer, donde aparece este mensajero, este ángel, este varón, en algunas partes incluso conocido como el capitán del ejército de Dios o el general del ejército de Dios, y él incluso recibe adoración que un ángel no podría recibir ni aceptar si no fuese Dios mismo. Hay momentos cuando los personajes quieren adorar a un ángel y los ángeles rápidamente le dicen, no me adoren, yo no soy Dios, pero el ángel de Jehová sí. Y quiero terminar aquí en nuestros ejemplos porque ya estamos en la hora. Éxodo capítulo 3. Varios de ustedes, yo recuerdo en las clases pasadas, me dieron estos ejemplos, ¿ya? Me mencionaron estos ejemplos, el que leí del varón que luchaba con Jacob y también el de la zarza ardiente. Y es muy interesante, yo no me había fijado en todas mis lecturas bíblicas de muchos años que quien se aparece en la zarza ardiente es el ángel de Jehová. Éxodo capítulo 3. Éxodo 3. Esta famosa escena que todos conocemos cuando Dios se le presenta a Moisés en el desierto y lo llama, primero dice quién es él y después lo llama a liberar a Israel. Éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 7. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el famoso monte Horeb, monte de Dios. ¿Y quién se le apareció en el versículo 2? ¿Quién se le apareció en el versículo 2? El ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró
y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se dan cuenta que quien aparece en la zarza es llamado el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová, pero es Dios mismo hablándole y revelándose de manera visible a la persona de Moisés, que no es una figura humana, sino que es la zarza ardiente, este fuego que enciende pero que no consume este arbolito o esta zarza, este arbusto, y que es Dios hablando por medio de su mensajero. ¿Se da cuenta, no? Al leer estos textos nos da mayor claridad que la Trinidad, que la manifestación del Espíritu Santo en algunos pasajes. Y esta manifestación visible de Dios obviamente corresponde a la persona del Cristo preencarnado. Y usted puede leer en las teologías más confiables de los teólogos y libros que usted consulte, todos llegan a la conclusión que el ángel de Jehová, dependiendo del contexto, ya usted tiene que estudiar, y aquí en este listado hay una gran cantidad de estos ejemplos, usted se va a dar cuenta, no puede ser alguien más que Cristo manifestándose, comunicando su revelación especial, su mensaje a la persona de estos hombres. Después usted tiene Balaam, Josué, Gedeón, Manoa y su esposa, que son los papás de Sansón, cuando también reciben la visita del ángel y le adoran, le rinden tributo. David, Elías, Ezequías, Sadrach, Mesac, Abednego, Daniel, Zacarías y Malaquías. No sé si son todos, pero son algunos de los personajes que recibieron o vieron al ángel de Dios, ángel de Jehová, su mensajero, este varón que tiene todos los atributos y características divinas de Dios, ¿ya? Así que voy a leer acá en nuestros apuntes. Ya, usted lo puede leer esto con más calma porque ya no quiero extenderme más. Dice aquí en este texto que tengo al frente y ustedes también, casi al final, ¿ya? Aquí lo estoy marcando. Dice cuando, ahí lo estoy leyendo, he marcado con celeste, cuando el relato bíblico asocia el ángel de Jehová con una teofanía, mensajero podría proporcionar una traducción mejor que ángel, porque este título denota la función o el oficio de este individuo y no su naturaleza. Espero que entiendan lo que quiere decir acá James Borland, que cuando vemos el ángel, la palabra ángel, se venga a nuestra mente no tanto la naturaleza de los ángeles que conocemos, como Miguel, ¿ya? Sino la función y el oficio de este individuo. Y así nos vamos a sacar esta confusión que a veces surge. ¿Cómo Cristo va a ser un ángel? Porque asociamos a un ángel con estos seres angelicales que fueron creados por Dios. Pero ángel en este caso, ángel de Jehová, lo que denota es principalmente el mensajero, Cristo mismo siendo el mensaje visible y audible de Dios a estos hombres. Sigo leyendo nuestra diapositiva ahí, ¿ya? Dice, estoy leyendo ahí marcado con celeste. Además, las escrituras hablan de él como siendo Dios en realidad. Vimos algunos ejemplos indiscutibles, ¿cierto? Que es el ángel primero y después dice que él es Dios. Lleva el nombre de Jehová, habla como Dios, manifiesta atributos y autoridad divinos. Sin embargo, más relevante aún es que recibe adoración el ángel de Jehová, cosa que ningún ser creado puede recibir
autorizado por Dios, no recibiría adoración. Y esto me interesa que usted vea. Dado que Juan 1:18, voy a leer yo Juan 1:18, que lo hemos explicado en la iglesia, dice Juan 1:18, y creo que lo leyó Fabián al principio, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué a Dios nadie le ha visto jamás? Porque Dios es en su esencia, en su naturaleza, es espiritual, es invisible, es intangible. Nada puede contener la infinitud, la eternidad y la grandeza de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, a Dios nadie le ha visto jamás, porque Él es espíritu. No podemos ver a Dios en su naturaleza espiritual porque seríamos consumidos inmediatamente. Entonces, ¿quién le ha dado a conocer? Dice aquí Juan 1:18, el unigénito Hijo, que en Belén pasó a llamarse Jesús, ¿cierto? Pero en el antiguo pacto era el ángel de Jehová, el Hijo del hombre, etc. Él que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y como dice aquí en nuestros apuntes, la frase dado a conocer es la palabra en griego de donde viene nuestra palabra exégesis. ¿Se recuerda que lo estudiamos el año pasado? La frase dado a conocer en griego es la palabra de la que se deriva el verbo exégete y su sustantivo exégesis. Literalmente lo que dice Juan en 1:18 es el Hijo de Dios exegetó, no existe la palabra, pero para ilustrarlo mejor, hizo una exégesis del Padre a la humanidad. Es decir, Cristo, el Hijo, encarnado en Cristo, dio a conocer, explicó, reveló a Dios en todos sus atributos, justicia, santidad, perfección, amor, gracia, misericordia, etcétera, etcétera. Y para que ustedes piensen y mediten en esto, si Dios no puede ser visto por los hombres, entonces todas estas manifestaciones visibles de Dios en el antiguo pacto realmente es el Hijo haciendo una exégesis o manifestando visiblemente al Dios Padre, dando a conocer su mensaje por medio de esta revelación especial en el antiguo pacto. Y probablemente cuando vemos estas teofanías de Dios mostrándose visiblemente a los hombres, en una nube, en una gloria, en un fuego, en un evento atmosférico, realmente es el Padre, porque cada vez que toma una apariencia humana, como varón, como ángel, es finalmente el Hijo de Dios dando a conocer al Padre de manera parcial en el Antiguo Testamento y de manera completa y perfecta, revelando al Padre en la persona humana y divina de Jesucristo. ¿Ya? Yo sé que es mucha información, tal vez, ¿verdad?, que hace explotar ahí nuestras neuronas, pero es algo que usted puede leer. Ya yo voy a mandar nuevamente esta visual con todo esto agregado para que usted le dé una vuelta y obviamente si necesita más información, bueno, leer a los teólogos que expanden esta información con más detalle. Sí. Lo que pasa es que todos los ejemplos, si no mal recuerdo, todos los ejemplos que usted ha referido son del Antiguo Testamento. Entonces, estaba pensando en el Nuevo Testamento, si existe alguna expresión de una teofanía, de una cristofanía. Me acordé de Hechos 9, de cuando cuando Pablo tiene esa visión, pero no tengo claro si es que es una visión en realidad o es una teofanía, porque le aparece rodeado de luz del cielo, le habla, pero las personas que estaban con Pablo no lo veían, solo lo veía Pablo. Entonces, no sé si eso configura una cristofanía. No. Sí, mira, yo justamente estuve leyendo todo el libro de Hechos en estos días como preparación, porque alguien mencionó el ejemplo de la aparición de Saulo allá en el camino a Damasco, y por lo menos en el libro de los Hechos nunca nos dice que Cristo se apareció visiblemente a él.
no alcancé a leer las cartas, porque en las cartas del apóstol Pablo él da más detalles de este encuentro. Pero en Hechos 9, y después Pablo lo repite o testifica este encuentro con Cristo en 2 o 3 oportunidades más. Cuando tiene que testificar, él habla de su testimonio y siempre habla de una luz y de una voz audible. Pero quienes la acompañaban escuchaban la voz o no veían nada o percibieron algo muy diferente a Pablo. Entonces, sabemos que es Cristo quien le está hablando, pero no, por lo menos en todo lo que he leído sobre las cristofanías, siempre cristofanía es antes de su encarnación, porque después de su encarnación es Cristo mismo, ya no es una aparición, ¿verdad? No es una forma que toma el Hijo para parecerse a los hombres, no, desde su nacimiento es Belén y desde su concepción en el vientre de María ya es un hombre, tal como nosotros, mostrándose, comiendo, cansándose, caminando, durmiendo en algunos momentos. Así que por lo menos lo que yo he visto en las definiciones es que cristofanía es solamente de antes de la encarnación, cuando el Hijo se revelaba como el ángel, el mensajero o el varón de Dios. Francisco, eso podría aportar y habría que leer en las cartas si Pablo entrega más detalle de este encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco, ¿ya? Pero yo puedo asegurar por lo menos que en el libro de los Hechos, cuando él habla de su testimonio, habla... Gálatas, ¿Sí? sí, en Gálatas 1:12 dice que fue revelación de Jesucristo. Igualmente hay algo físico en ese viaje a Damasco, no sé cómo llamar el hecho. Hay algo físico que le habla. Por eso no sé cuál es esa categoría. No, quizás no se le aparece físicamente, encarnado, porque de hecho ya había ascendido después de su resurrección. Y habiendo ascendido igualmente, produce algún fenómeno físico que es capaz de comunicar. Estoy pensando como incluso podría ser como un símil con la zarza. Sí, Por eso pienso que puede ser una cristofanía. sí, yo voy a tratar de buscar cómo se define, si es que hay en alguno de los libros, si hay algún tipo de definición para ese encuentro. Yo creo que básicamente es un encuentro de Pablo con el Cristo resucitado. De hecho, Corintios nos dice que cuando Pablo en Corintios 15 habla de todos los testigos del Cristo resucitado, ¿cierto? De María, aunque no lo dice en Corintios María, pero Pedro, Jacobo, 500 a la vez, y después dice, y a mí como el último, como un abortivo, Cristo se le manifestó al apóstol Pablo, ¿ya? No sé si es ese momento en el camino a Damasco, a lo que Pablo se refiere, pero sí, obviamente él escuchó la voz de Cristo, vio este resplandor que lo dejó ciego, pero no sé si esto caería dentro del concepto de cristofanía, ¿ya? Puede ser, pero no me quiero arriesgar ahora y prefiero buscarlo para ser más técnico. Y obviamente después el apóstol Pablo tuvo momentos en que él recibió revelación especial de Dios y que es lo que manifiestan las cartas, ¿verdad? Que Cristo me dijo, me mostró, no sé de qué manera, que esto es lo que yo tengo que transmitirle a ustedes, el Evangelio. Así que hubo momentos en que él recibió, al igual que los profetas, recibió el mensaje de Dios de manera infalible para comunicarla después en sus cartas a la iglesia. Y la segunda pregunta es si Melquisedec es una teofanía o una cristofanía también, porque al leer Hebreos 7 pareciera que lo fuera, ¿o no? No, por lo menos los teólogos que yo consulté tocaron ese tema y ellos dicen que no, que Melquisedec es una persona real, es un humano como nosotros,
que fue literalmente el rey de Salem, o el rey de Jerusalén, antes que se llamara Jerusalén, y que él fue un personaje histórico, y todos coinciden en que no es Cristo preencarnado. Y dan varios argumentos, a lo mejor yo te puedo compartir después la página si es que tienes el libro, y ellos dan varios argumentos teológicos y bíblicos para decir que no, Melquisedec no es una aparición de Cristo preencarnado. Ahí te puedo enviar el torpeo después por mensaje. Alguna vez lo escuché como para justificar, alguna vez lo escuché para justificar la idea del diezmo previo a la ley, como que Abraham había diezmado a Dios, que era Melquisedec, una teofanía. Entonces lo asociaba a esa idea. Por eso tenía esa confusión. Pero le agradezco Sí. el torpeo y su... Sí, hay algunos que pueden afirmar eso, pero por lo menos los argumentos que leí en contra a mí me parecieron bastante convincentes. Así que yo me aferraría a que Melquisedec fue un sacerdote real, un sacerdote rey, pero que es tipo de Cristo, lo prefigura, pero no Cristo mismo.